ir más rápido. Ustedes juegan como Libertango, por ejemplo. Tara, 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 tara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Segundo partido, no tengo nada. ¿Quién está preparado para...? ¿Quién está con la sangre? Bueno, así que vieron cómo funciona. Yo cuando lo toqué ahí, no funcionaba. Entonces, este es un ritmo que inventó mi abuelo, ya desde el principio, pero en los años 70 le puso batería y bajo eléctrico. Él le pidió a su baterista, el Zurdo Roiner, y a su bajista Alberto Sebasco, que por favor inventen el groove del tango. Que original... con esta influencia. Mi abuelo era fanático de una serie de televisión en los 70 que se llamaba Shaft, ¿no? Que empezaba la música con un hi-hat que hacía una cosa así. Una cosa así, una guitarra con guagua. Él quería eso, totalmente, él quería eso. Entonces, en la partitura decía ritmo Shaft. Muy clara la influencia. En esa época, Herbie Hancock estaba haciendo funk, todo el mundo estaba fanático del funk y bueno, mi abuelo también. Esta influencia, claro, esta influencia hizo que también muchos jóvenes se acerquen a la música de mi abuelo en esa época. El grupo de mi abuelo en el octeto electrónico estaba mi papá en sintetizadores y percusión, había órgano, había piano Rose, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, violín y bandoneón. Cuando se fue el violinista entró Arturo Schneider en saxo y bandoneón. Así que bueno, ahí fue donde se inventó. Todo el mundo toca este ritmo. Cuando se toca tango allá, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Después apareció que el primero que grabó Libertango fue Tullio Di Piscopo, un baterista italiano, que lo que hizo fue inventar aperturas de hi-hat. Entonces lo que yo practicaba en mi casa era tocar todo al aire y después toda tierra, las aperturas. No queda bien, pero para la técnica, no para tener variaciones. Entonces, después apareció el Zurdo Roiner, que en vez de abrir los hi-hats, buscó acentos. Luego hacía... que tiene el 3-3-2 es que la parte de los tres lo puede empezar como un 3x4 y ponerle esa corchea con punto en el medio, ¿no? Porque puede hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces él empezó a acentuar esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En vez de hacer esto, hace... También lo que empezó a jugar es con los bombos, a hacer... ese tema. Y después, cuando se empezó a interpretar, porque esto era con bajo eléctrico, cuando se empezó a interpretar más con contrabajo, el contrabajo funciona muy bien con el ride. El hi-hat es un sonido duro. Para bajo eléctrico está bien,
pero el sonido del contrabajo es diferente. Entonces el ray se acopla muy bien. A su vez el ray acopla muy bien con los vientos también, el tipo de sonido. Entonces ahí es donde nos remontamos a un poquito antes, en los 60, donde había muchas orquestas tocando, muchas orquestas de jazz también, donde los bateristas, ¿ustedes saben por qué el ray se llama ray? Claro, porque el que mueve, el que lidera. Ray quiere decir conducir, manejar, porque conduce la banda. ¿Quién le puso el nombre a los platillos? Gene Krupa. Un día lo llamaron de la fábrica de Sitjan y dijeron, Gene, ponerle el nombre a los platillos porque nos estamos volviendo locos, nos piden 17, 18, no sabemos las características. Entonces fue y le puso crash para que sea una cosa, ray para la otra, hi-hat. Entonces ahí le pusieron el nombre. Y este se llamó ray. ¿Por qué? Porque es el más importante. En esa época era el más importante. Ahora parecía que el hi-hat es el más importante. Y el ray solo sirve para ir al estribillo. Y es más, si tiene una campana así, mejor, así la gente lo escucha. Pero bueno, volviendo, es cuestión de época, ¿viste? En una época está más de moda lo eléctrico y en otras épocas más lo acústico. Había un baterista que tocaba con mi abuelo, que fue el que grabó Fuego y Misterio, que se llamaba Pepe Correale. La batería en el tango, por lo general, siempre utilizada como si fueras un percusionista clásico en el cual coloreás la música. Porque el tango es como una pequeña orquesta sinfónica, porque ustedes fíjense que se acelera el tempo, de golpe se baja, de golpe hay muchas dinámicas. Entonces es como si fuera una pequeña orquesta pero sin director. Esto es lo loco, que pasa todo esto que se desacelera y nadie está haciendo así. Como que va, no sé, es como un cardumen de peces, ¿no? Que van todos juntos. Entonces Pepe Correale tocaba el tango desde el ray, como se tocaba en las orquestas, porque era el instrumento más importante. Entonces él tocaba un ritmo que era esto. Tocaba más el 3-3-2 desde el tambor. El bombo tampoco era tan importante. De hecho, el primer bombo se grabó en el año 1950 más o menos porque tenían terror los sonidistas de amplificar eso, ¿no? Les iba a arruinar todo el disco. Entonces, el ritmo de Pepe Correale para tocar Fuego y Misterio, por ejemplo, era... Y con el bombo hacía esto, que tocaba el I del 4, que le daba como una onda bien tanguera, sin quererlo. Otra cosa, cuando nosotros tocamos 3-3-2 en la batería, el bajo puede tocar 3-3-2. Vamos a mostrar un ejemplo. 1, 2, 3, 4. O puede tocar negras y queda con mucha onda para el tango. Fíjense, no es lo mismo tocar esto, tocar en un grupo en negra. 1, 2, 3, 4. Yo podría tocar esto, ¿no? Pero sin embargo, miren cómo queda el 3-3-2. Otra vez. Ahí está. Bueno, así que esto es una de las cosas que usamos en la base. Tal vez el bajo tocando en negra, 3-3-2. Por lo general, el pianista puede tocar negra con la mano izquierda, puede tocar 3-3-2, pero a su vez, muchas veces hace las melodías que van al doble de tiempo, ¿no? O sea, las dos cosas a la vez. Eso es muy interesante. Ya además estamos inflando. Sí, lo estamos inflando mucho. Después, mi abuelo lo que inventó, que es algo que pasó en Primavera Porteña, es extender esta clave de 3-3-2.
para que tenga más espacio, más aire el ritmo. Y en vez de hacer, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, hace esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces ahí ya se abren las posibilidades. Vamos a hacer un poquito más rápido eso. 1, 2, 3, 4. Después jugar con este 3. Con negra. La combinación es buenísima. Bien. Bueno, así que eso es lo que corresponde a la base. Ahora los voy a dejar con los hijos del viento. Para que expliquen un poco cómo tuvieron que trabajar para hacer la música de Piazzolla con los saxos. O sea, imagínense que mi abuelo tenía 8 dedos tocando a la vez y ellos son solo 3. A su vez, si vos tocas las melodías de bandoneón con el saxofón, con la misma articulación suena de muy mal gusto. Por lo menos en Argentina no gusta cómo suena el saxo cuando imita el bandoneón. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la articulación. En vez de hacer una articulación tan estacato, hay que hacerla más legato, que suene todo más unido, más yacero para que quede de buen gusto. Pero bueno, ahí se lo dejo a ustedes. ¿Tienen las hojas ahí para repartir? Sí. Estas hojas después primero les van a explicar eso, pásame yo ahora. Sí. Ellos les van a explicar un poco cómo hacen esto. Él es el arreglador también, es muy importante cómo lo piensa. Así que bueno, yo les reparto mientras. Por favor, maestro. ¿Querés, Nico, explicar algo de los arreglos, de cómo lo pensaste? En realidad, siempre el desafío, desde el comienzo, nosotros, como decía Pipi, habíamos hecho ya 5 discos de música propia y por suerte nunca lo dejamos de hacer. Ahora estamos por presentar nuestro 11º disco en breve. Y tuvimos también la locura y la experiencia maravillosa de poder grabarlo en un estudio que es increíble, que queda en Londres, se llama Abbey Road, donde grabamos. Y grabamos también todo música propia. Siempre estamos con esa impronta de seguir buscando. Pero bueno, cuando apareció la posibilidad y el desafío que trajo Pipi de hacer un homenaje a la música de su abuelo, Astor Piazzolla, claro, justamente el desafío era seguir manteniendo ese sonido que habíamos trabajado y desarrollado durante 10 años, poco más de 10 años, y poder abordar esta música tan compleja, una música difícil técnicamente, estilísticamente, con una gran personalidad. Y lo que hicimos fue justamente intentar unir ambos mundos. Seguir sonando como Escalandrum, seguir sonando como un grupo que somos, un grupo de una impronta jazzística, y también respetar la música de Piazzolla, no deshacerla, no desconstruirla, no perder su calidad, su impronta, todo eso que es lo que le dio universalidad. Entonces, bueno, el desafío era poder lograr esto, unir la música de Piazzolla, abordarla con respeto, pero tampoco hacer covers. Digo, tampoco era tocar exactamente igual que Piazzolla porque arrancamos perdiendo. Si tocas igual que Piazzolla. Entonces tratamos de buscar eso. Yo desde el papel, el desafío era, por suerte, teníamos la ventaja de que Pipi tiene acceso a los originales, al material, y poder ver eso y escucharlo y poder entender cómo está escrita esta música y cómo no está escrita. Porque muchas cosas de la música de Piazzolla están escritas y otras que eran la improvisación del momento o la interpretación, no necesariamente interpretación. Por lo general en el tango ninguna melodía que está escrita en un papel se toca igual de como está escrita, todo cambia en vivo, en el momento. Entonces, bueno, empaparse mucho de todo eso, de los papeles, del audio, y poder intentar
porque fue un intento, no es que nosotros teníamos apuro y nada, estuvimos 6 meses trabajando la música y ensayándola antes de poder mostrársela o de animarnos a mostrar, porque era era una jugada, ¿no? Poder decir, bueno, acá vamos a hacer esto con todos nuestros esfuerzos y tratar de hacerlo de la mejor manera y no quedar aparte en el medio, en un intento que, bueno, hoy en día, 7, 8 años después, podemos decir que no nos fue tan mal, por lo menos, que logramos que esto funcione y lo seguimos haciendo con todo el respeto y el amor. Pero bueno, en ese primer momento era decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el bandoneón, que la primera propuesta de Pipi dijo, por favor, acá lo que quiero es que seamos nosotros 6. No vamos a traer un bandoneonista, no vamos a traer un violinista, vamos a tocar nosotros, el grupo. Entonces eso también era muy interesante. Y bueno, fue estudiar y poder ver de mi parte las partituras originales, el bandoneón, la guitarra, el violín, y intentar volcarlos a estos instrumentos de la mejor manera, que sea natural. Así que por momentos van a encontrar que él es el bandoneonista, él es el violinista, después él es el bandoneonista, el violinista, el guitarrista, y se van turnando. Pero por supuesto, eso fue de mi parte la parte escrita y esencial por ahí el criterio. Después hubo mucho trabajo de cada uno de los muchachos, si no hubiera sido imposible. Por supuesto, aparte, cada uno agregó muchísimo y sigue agregando, eso es fundamental, porque nosotros no creemos que desde el papel esté toda resuelta la música. Es un grupo de música popular, de jazz. Entonces el papel es una guía, es una propuesta, y después es fundamental lo que cada uno le puede aportar. Y de parte de Pipi, él construyó desde cero, porque la mayoría, diría el 99% de las obras que interpretamos no tenían batería, en absoluto. Entonces él tuvo que inventar y desarrollar un lenguaje para estas obras. Así que también es una virtud, así como él me tira a mí, yo le tiro flores, porque realmente si no, no hubiera sido posible. Así que bueno, ahora les van a contar ellos cómo hicieron cuando yo les di los papeles y a ver, ¿qué hacemos con esto? Hay una relación muy directa entre el bandoneón y un instrumento, especialmente como estos, instrumentos de caña o instrumentos de la familia de las maderas. ¿Saben cuál es? Que los dos son instrumentos de viento. El bandoneón respira y él no puede tocar una frase. Vieron que en algunas fotos ustedes vieron que el bandoneón empieza a estirar, y a veces llega hasta esta altura, pero en un momento tiene que apretar con ese famoso quinto dedo un respirador, y el bandoneón hace así y comienza a respirar. En algún lado ahí ya comienza como algo muy en común que tenemos entre ese instrumento y nosotros, y después que dentro del instrumento son lengüetas batientes también, como la caña que usamos nosotros. Cuando Pipi habla de no tocar tan articulado, es que generalmente el tango, cuando uno empieza a tocar como el tango más tradicional, que es muy rítmico, y lo rítmico significa o sea, el primer recurso que uno usa en estos instrumentos son el staccato. Entonces suena todo como muy duro, y sin embargo esta música lejos está de sonar dura, digamos. Entonces nosotros lo que nos propusimos, en realidad todos, y desde el lápiz de Nicolás y después en el laboratorio, primero que tocamos juntos hace 25 años, y yo escucho cómo respira y él toca la articulación y uno ya está como en un segundo sombra ahí dando vueltas. Pero lo fundamental era tratar de no sonar, de sacarle esa dureza de la articulación a lo primero que le llega al oído a uno. Entonces intentar desde lo articulado, pero con el concepto de más ligado, empezar a encontrar ese color distinto. La verdad que no es una copia, porque realmente ya sabemos que son instrumentos distintos, y estos son instrumentos monofónicos. Ese es un instrumento del diablo, como dijo Pipi. Imagínense que uno agarra una nota, toca una nota de una mano, es otra nota bien, o con la otra mano no hay relación. Estos son instrumentos monofónicos, pero lo que hicimos fue como tratar de buscar esa parte, de encontrar esa parte más melódica y de resaltar más eso. En lo que respecta a convertirnos de alguna manera los tres en bandoneón, que fue como el primer gran desafío, como explicaba Martín, la similitud en el hecho de que sean instrumentos de viento, fenómeno, todo bien, pero el problema era que somos tres y teníamos que convertirnos en uno. Entonces había que unificar criterios básicamente de articulación, como explicaba él, pero también de interpretación. Y como mencionaba Pipi, la música en el tango no se toca
bueno, creo que en ninguna música, pero en particular en el tango no se toca literal, lo que uno ve en el papel está muy lejos de lo que termina sonando realmente cuando la música empieza a ser interpretada. Y a esa dificultad, digamos, se le sumaba que además teníamos que encontrar la forma de reemplazar también el violín y también la guitarra, que tiene mucha presencia también en la música de Piazzolla. Entonces, y ese rol nos tocaba individualmente en distintas ocasiones a cada uno, ser violín o guitarra o los tres juntos el fuelle. Así que un poco la idea, repartimos ahí en las hojitas, es cuando escuchamos la camorra, hay en un momento una cadencia de bandoneón, donde él toca como puente de una parte hacia otra el fuelle solo. Nicolás hizo una transcripción de esa cadencia y nosotros tuvimos que buscar la manera de convertir eso en algo lo más cercano al bandoneón posible. Entonces, un poco para mostrarles nuestro trabajo de laboratorio ahí, la idea era poder tocar literal lo que ustedes tienen ahí para que se entienda el concepto y después pasarlo a lo que nosotros intentamos como imitación de la interpretación de Astor. Sí, lo podemos hacer y lo único que de alguna manera me gustaría que quede claro que con respecto a las músicas que después cada uno toca cuando se instrumentos de viento acá, es como muy interesante o creo que es primordial entender el rol que está cumpliendo uno cuando toca, ¿no? En el momento que uno está tocando, porque los líderes por este tipo de música fluctúan muy rápidamente. A veces estoy liderando, por cuestión de registro, estoy liderando yo una melodía y todos me están siguiendo. Entonces tengo como que ser muy claro en qué estoy diciendo, en ese momento, de qué manera lo estoy diciendo y tratar después de recordarlo y repetirlo porque uno no puede estar reformulando todo el tiempo porque los otros músicos están de alguna manera aprendiendo eso que uno está contando de determinada manera. Y acá sucede muy rápido porque a veces ya lidera él, a veces él va con el contrabajo, o sea, como entender no solamente la partitura, uno va a su casa y practica la partitura, sino después entender qué rol está cumpliendo ese pequeño fragmento que está tocando y saber ponerse por debajo o por encima del rol musical que está cumpliendo, ¿no? De hecho, un ratito antes de la aparición de la cadencia de bandoneón, en el tema, en la camorra hay una fuga. La fuga es una situación que aparece en varios temas de Astor y es complicada de resolver con los instrumentos porque al tener los tres instrumentos de viento de la familia de los saxos, más el clarinete bajo, con el mismo timbre, lograr diferenciar esos timbres como cuando sucede en la versión original, que es guitarra, violín y bandoneón, con diferentes timbres, diferente articulación, lograr que eso se ensamble de una manera efectiva también genera su dificultad. Entonces, es un minuto antes de ser los tres del bandoneón, él estaba haciendo de violín, yo de bandoneón, él de guitarra. 30 segundos después somos todos de vuelta a bandoneón. Y esos cambios de rol, bueno, nos fuimos acostumbrando a hacerlos con los ensayos, como decía Nicolás, nos tomamos bastante tiempo para poder lograrlo y escuchar mucho la música para poder lograr interpretarla también de forma correcta, pero al mismo tiempo efectiva con estos instrumentos. Y explotar mucho el instrumento, ¿no? O sea, sacarle el jugo al instrumento, no dejarlo nada más como en el papel o en la melodía, sino como realmente encontrar sus técnicas extendidas, sus virtudes, y inclusive sus partes no tan musicales. Entonces explorar, poner todo al servicio de este género, porque lo que escucharon ustedes pasó de todo, como dijo Pipi, pero en un momento, si ustedes escuchaban, había como una cantidad de efectos que pasaban, que hacía la guitarra, que hacía una cosa que se llama la chicharra, que es lo que hace el violín, el contrabajo también le pega a la parte de atrás del contrabajo, el violín también trastea. Entonces todas esas situaciones uno las pone como en la posición de lograr que esto tenga una identidad. El papel que tienen ustedes es como
la literalidad de la música, digamos. O sea, sería como si uno agarra y dice, bueno, tengo que transcribir esa fuga, no esa fuga, ese solo, perdón, esa cadencia. Lo que está escrito es lo que uno podría interpretar como una transcripción. Sin embargo, está escrito es parte de lo que es la partitura original. Sin embargo, después a nivel interpretativo de eso no queda nada. No queda nada tampoco, obviamente, cuando lo toca Piazzolla, ¿no? O sea, él está ya interpretando eso que él mismo escribió y nosotros lo tenemos que interpretar de una manera diferente, por ahí tomando sí como referencia su interpretación, pero distinta porque tampoco se puede imitar literalmente lo que hace el bandoneón. O sea, lo que ustedes tienen escrito sería más o menos esto. ¿Listo? Nos cuesta, ¿eh? Tocarlo literal. Puede más allá. 1, 2, 3. A mí me gustó. ¿Qué hacemos el otro? Sí, vamos al otro. Ahora van a hacer, ¿aposta? Sí, contale. Bueno, ahora van a hacer la interpretación. Esto mismo que está ahí, pero cómo se interpreta. A veces nos sale todo juntos, inclusive. Es muy difícil ensamblarlo, la verdad, y lo confesamos que hace mucho tiempo que no lo tocamos, pero bueno, está dentro ya ese fraseo. Lo que pasa es que a veces sentirlo del mismo modo, y recién cuando escuchábamos la versión, que hace mucho que no la escuchamos, yo me agarraba la cabeza por dentro como diciendo, no hay que escuchar eso porque se nos va nuestra se propia... nos va el oído y se nos va nuestra propia manera de interpretarlo. Igual el jueves con pantalón largo nos va a salir mejor. Sí. Quizá saco sale mucho mejor. No, después lo que está bueno también explicar es eso de las funciones que decía Gustavo y lo que en realidad eso es más Nicolás el que trae el arreglo y uno se pone a disposición de eso, ¿no? Como cada uno empieza a cumplir esos diferentes roles como instrumentista. Bueno, ahí está. No, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Realmente sí. ¿Cómo ustedes logran conectar? O sea, porque son tres tiempos, son tres personas, son tres interpretaciones. ¿Cómo logran conectar tres interpretaciones que sean como una? O sea, no sé si me entiendo. Sí, se tienen que poner de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo cómo articular. Que viste, articular significa de qué manera vos tocas algo. O sea, hay un rudimento en la batería que se llama paradiddle, que es derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Entonces vos lo estudias así. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Ahora lo voy a articular. O sea, tiene unos acentos, está tocado de manera diferente. Con cada frase que está ahí escrita pasa lo mismo. Ellos se tienen que poner de acuerdo, conversar, hacer anotaciones. Tienen un montón de anotaciones en la partitura, hasta inclusive en qué momento respirar, para que respiren los tres a la vez. Es como un trabajo de sección, típico trabajo de sección de vientos. Vamos a llevarlo a algo más tradicional, especialmente en la música latina, ¿no? Cuando uno tiene la sección, realmente uno ya está, uno ve la partitura, conoce el género, si uno no quiere anotar tanto, ¿no? Salsa, buenísimo. Entonces uno toca, ya sabe dónde termina la frase, uno ve la partitura y ya entiende, hace el análisis, sabe dónde puede respirar. Esto que yo dije antes no es menor, tocamos juntos hace 25 años. Entonces pasamos por muchos estilos de música juntos también. Y uno ya ve la partitura, no en este caso que es muy específico y muy diferente a los demás, especialmente en tocar en Big Band o tocar en algún proyecto más
de música latina, pero en general ensayamos Calandrún tiene 20 años y rigurosamente los martes a la mañana ensayamos. Y tratamos de no poner, poner todo en ese ensayo. A veces inclusive cuando arrancó el proyecto de Piazzolla, nosotros hemos hecho encuentros aparte. Creo que ahí está la clave de ser un grupo y de tener un buen ensamble, ¿no? A veces ensayar es tedioso para lograr un objetivo fundamental. Puntualmente con ejemplos como el que acabamos de tocar, lo que sucede muchas veces es que nos alineamos también, digamos, por más que obviamente estamos tocando juntos, pero un concepto parecido al de la Big Band, digamos, como el del primer alto. Siempre hay uno de nosotros que está de alguna manera liderando la intención con la que vamos a tocar. En este caso me parece que la parte rítmica siempre la tuvo como más clara Martín, entonces siempre tratamos nosotros dos de sumarnos a su approach rítmico, y la parte de articulación por ahí Gustavo. Entonces hacemos esa mezcla para poder terminar sonando juntos, pero de alguna manera estamos como subordinados al que mejor maneja cada una de las situaciones. Y eso lo hacemos siempre que tocamos juntos, digamos. Son muchos discos, muchas músicas, y acá aplicamos un poco toda esa mochila que venimos cargando. La realidad es que esto fue un desafío más grande, porque uno cuando hace una música original tiene una libertad, o cuando toca un estándar de jazz tiene más libertad. Acá había un gran maestro a quien seguir, digamos, que era inevitablemente, por escuchar esa versión, Astor, y todos somos en algún lado. Antes de llegar hasta esto, nosotros teníamos muchos discos. Esto fue un acto muy noble de Pipi, que hicimos un asado en mi casa, y Pipi dijo: muchachos, hace mucho que tocamos juntos, tenemos ya 5 discos, me parece que llegó la hora de como ensamble ya teníamos como una identidad de poder zambullirnos y bucear en los mundos de la música de Astor. Entonces ahí se redobló la apuesta de lo que veníamos y nos pusimos realmente a investigar cada uno en su rol. ¿Alguna otra pregunta? Muy buen día, mi nombre es Buen Sebastián. día, ¿cómo va? Yo toco el piano, y mi pregunta es que cómo yo personalmente tengo como 3 semanas, un mes, leyendo un libro de armonía, y realmente ya yo encontré el voicing que le cae al piano bien, pero, o sea, para que te suene musical, no tan cuadrado. Entonces, ahora que yo veo como usted estaba explicando lo de la clave 332, y lo explicó, o sea, sumamente bien, lo que hace el hi-hat, qué puede hacer el bombo, dónde acentuar, qué puede hacer el contrabajo, bajo, cualquier instrumento, en el base como para crear el groove. Entonces, ¿cómo yo logro desarrollar eso? ¿Me va a tocar transcribir